Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, clase que nosotros traemos todos estos martes. Ahora vamos, antes de la clase, a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Señor. Bendito Dios, Señor. Sí, 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 Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios de la gloria. A ti adoraré, a ti glorificaré tu santo nombre, porque tú eres el Dios de mi salvación. Bien, hermanos, vamos a continuar la clase en el capítulo 28. Ya vamos en el capítulo 28, de 1 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y multiplique hasta llegar a ser una multitud de pueblos, y te dé de la bendición de Abraham y a la descendencia contigo, para que heredes la tierra que moras, que Dios dio a Abraham. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito eres, Dios de la gloria. A ti doy la gloria y la honra. A ti, Señor, a Jesucristo el justo y al Espíritu Santo. Te pido, Padre, de que el Espíritu Santo me ayude a desarrollar esta clase, que ponga palabra en mi boca, pero todo te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, he titulado el tema Jacob viaja a Padán Aram. Cuando estamos viendo el capítulo 28, como ya anteriormente lo hemos señalado, las palabras de Rebeca en el capítulo 27, versículo 46, produjeron reacción inmediata en Isaac, que llamó a Jacob. Lo bendijo, es verdad, pero le mandó y le dijo estas palabras a Isaac. Isaac a Jacob fueron muy claras, fueron rotundas. Le dijo: no temas, que no tomes mujer de las hijas de Canaán. Seguramente tanto Isaac como Rebeca habían contemplado el comportamiento negativo de las esposas de Saúl. Isaac pudo haber dilatado al encontrar una esposa adecuada para Jacob. Pero ahora, ya que la cuestión está resuelta en una forma definitiva, no hay necesidad para dilatar mucho más. Jacob
era el elegido de Dios para perpetuar la descendencia de la simiente prometida. Pero además, existía el peligro de que Saúl intentase matar a Jacob. Y finalmente Rebeca personalmente deseaba ver a Jacob casado con una doncella tomada de su familia. Vaya tomando en cuenta todos estos pasos. Porque las esposas eteas de Saúl eran causa de fricción constante en el hogar y también habían agotado la paciencia de Rebeca. De modo que todo parecía indicar que era urgente enviar a Jacob a un sitio lejos, como Padán Aram. Ahí vivía Labán y ahí estaba libre de la presencia de su hermano Esaú. Además, ahí podía encontrar a la esposa deseada. Observe usted esto. La misión de Isaac a Jacob trae a la memoria lo que él encargó a Abraham. Y le dijo a su siervo que le buscara una esposa. Que Jacob recibía el mandato de no tomar mujeres de hijas de Canaán, sino que buscar una esposa entre las primas ha causado realmente problemas entre algunos intérpretes modernos a causa de la cuestión genética. Vamos a explicar un poco esto. Pero el problema genético debe ser considerado a la luz del hecho de que el requisito principal pesa más que la cuestión genética. La fe en Jehová era una consideración primordial y eso no se encontraba en la mayoría de las familias de aquellos tiempos. Además, es importante que la raza humana era aún relativamente joven y los efectos de las mutaciones genéticas en aquel tiempo eran probablemente mínimas. El hecho de que Jacob tuviera un matrimonio con una prima de aquellos tiempos no constituía en aquellos tiempos realmente un problema genético serio como lo que ocurre hoy en día. De modo que Jacob emprendió su viaje. ¿A dónde? A Padán Aram, a la casa de sus parientes. El patriarca es enviado con la bendición del Dios omnipotente, Shaddai. Probablemente sugiere dominio universal. Tanto el libro de Génesis como el libro de Job lo mencionan en Job 5:7, 11:7, 15, 25, 22, 25 y en el 37, 23. Usan ese sustantivo para referirse a Dios como el Señor Todopoderoso. De modo que Jacob es enviado, ha sido enviado con la bendición de Shaddai, es decir, Dios Todopoderoso. Recordándole así a las promesas del pacto dadas a Abraham. Cuando hemos visto en la clase 17, capítulo 17, versículo 1 al 2. Particularmente las promesas relacionadas con la tierra. Ahora, la frase "y te dé la bendición de Abraham" tiene que ver con las promesas del pacto abrámico. Vea el capítulo 15, versículo 18 al 21, que incluyen la posición de la tierra ocupada en este momento por los cananeos y además una simiente tan, pero tan grande como las estrellas del cielo
y la arena de la mar. Veamos Génesis 28:5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Vamos a desarrollar esto. Jacob obedeció a su padre y emprendió el viaje a Padán Aram. Lo que debió de haber sido una estadía relativamente breve, duró nada menos que 20 años. Algunos se preguntan, ¿por qué permaneció Jacob tanto tiempo en Padán Aram? Pero debe recordarse que Jacob creció e hizo una vida hogareña. Siempre el cuidado y quizá dominado por su madre. Es posible, hermanos, que este viaje y el tiempo fuera del hogar, entre otras cosas, ayudase a Jacob a madurar y fortalecer su carácter, ya que aquel largo tiempo solo puede ayudado por Jacob a esperar y depender de Dios. Ahora, el tiempo que pasó en los campos le permitió meditar las cosas de Dios. Por lo tanto, hermanos, fue una forma de disciplina necesaria en la vida del patriarca. Jacob necesitaba aprender a tener paciencia con su tío Labán y posteriormente a practicar la paciencia con sus hijos. Y no hay que olvidar esto, el reencuentro con su hermano que lo había amenazado de muerte. Debemos observar que este versículo que hemos leído, el orden de la palabra en la frase Rebeca, madre de Jacob, observe usted, madre de Jacob y de Saúl. Ese orden no aparece por error, sino que es una clara afirmación del hecho de que ahora Jacob es el primogénito entre los dos, mellizos o gemelos. Es el heredero de las promesas del pacto abrámico. Sigamos leyendo, estudiando, capítulo 28 de 6 al 9. Aquí hay un caso para detenernos un poco, porque es el casamiento de Saúl. Observe usted lo que nos dice la palabra. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y cuando lo bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio así mismo Esaú que las hijas de Canaán perecían mal. Era malo para sus padres, tanto para Isaac. Fue a Ismael. Ahora él se va a Ismael y toma para sí mujer de Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naibot, además de otras mujeres. Este versículo que leemos, estos versículos constituyen un interludio en el relato de la partida a Padán Aram. Esaú se percató de que Isaac había bendecido a Jacob y le había mandado que no tomase esposas de mujeres cananeas. La Biblia dice que Jacob había obedecido a Isaac y a Rebeca. La obediencia de Jacob contrasta claramente con la desobediencia de su hermano Esaú. Aunque Esaú ya había tomado esposas entre los heteos,
Ahora pensó que podía agradar a sus padres tomando esposa de entre los hijos de Ismael. Al parecer su razonamiento fue como Ismael era hijo de Abraham, ese matrimonio debía de ser de un agrado a su padre Isaac y a Rebeca. Sin embargo, Esaú no era consciente del hecho de que Ismael había sido separado de la familia por el mismo Dios. Vea capítulo 21, versículo del 8 al 12. La intención de Saúl pudo haber sido buena, solamente la intención. Pero tomar una esposa de un descendiente de Ismael no le ayudaba en absolutamente nada. ¿Era acaso entonces que Saúl llegó a darse cuenta de que las esposas paganas eran desagradables a sus padres? Así fue. Puede decirse que Saúl era en verdad tardo para oír las cosas espirituales. Queda completamente claro que Esaú nunca pudo ser el hombre apto para heredar la progenitura y las bendiciones prometidas a Abraham y a su simiente. El hecho de que Esaú haya tomado una esposa o una hija de su tío Ismael pone de manifiesto una torpeza espiritual. Esaú fue sin duda un personaje de una trágica ironía, pero al parecer Esaú quiso corregir la situación y se fue a la casa de su tío Ismael, pero lo cierto es que su discernimiento espiritual era demasiadamente pobre. No hay nada que sugiera que Esaú había despedido a sus esposas teas. En realidad, la búsqueda de la familia de Ismael empeoró la situación, porque el problema familiar de Saúl se deterioró aún más. Es interesante este punto. Léalo con calma, estúdielo con calma. Veamos Génesis 28, 10 y 11. En esta parte que vamos a estudiar, vamos a ver el sueño de Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabeza y se acostó en aquel lugar. Veamos esto. La distancia que había entre Beerseba y Harán era nada menos que 640 kilómetros. Jacob no acostumbraba a desplazarse una distancia tan larga como esta. Él no acostumbraba a esto. Por lo que el viaje a Harán era una experiencia totalmente nueva para él. A diferencia de Saúl, su hermano. Jacob estaba acostumbrado a vivir dentro de una casa y la vida al aire libre no le placía mucho, que aquel viaje era tan difícil para él. Betel, o su nombre Luz, estaba unido más o menos a unos 20 kilómetros de Beerseba. El versículo 11 dice literalmente, y llegó a un cierto lugar. Esta frase no debe entenderse, sin embargo, fue una casualidad. No existe, oiga bien hermano, no existe casualidad cuando Dios está obrando, no lo existe. Pues Dios no actúa al azar, ni guía a sus hijos a ciegas, claro que no. Dios siguió a Jacob, Dios guió a Jacob a Betel,
aunque éste no se diera cuenta de ello. Jeremías 10:23 dice, conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el orden de sus pasos. Dios lo guió de una manera soberana y providencial a Jacob durante 3 días que duró el viaje hasta Betel. Jacob ciertamente no tenía ningún propósito especial para acampar ahí. Lo hizo porque el sol se había puesto. Ahí en Betel, Jacob tuvo el sueño más maravilloso que un ser humano podía tener. Betel es un lugar especial en la historia del Antiguo Testamento y significa casa de Dios. Continuemos estudiando el versículo 12 al 15. Observe lo que nos dice la palabra. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte, porque no te dejaré hasta el hecho lo que te he dicho. Vamos a explicarlo, hermanos. Acá es interesante porque la escalera es la característica externa notable del sueño. El vocablo escalera o englomerado de gradas, algo así como la descripción de la construcción de la Torre de Babel, que lo hemos visto en el capítulo 11, versículo 1 al 9. El término aquí describe una escalera sumamente alta, puesta que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y además, ángeles de Dios subían y descendían por ella. Ahora, el sueño debió haber sido una sorpresa enorme para Jacob. La triple repetición, he aquí, da a entender que hubo sorpresa. Sin duda, la escalera tenía un significado simbólico, entiéndalo bien. Cuando se estudia Juan 1:45 al 51, puede verse claramente que que el Señor Jesucristo usó esta figura. Ahora, hay expositores que opinan que la figura de la escalera, tal como lo usó el Evangelio de Juan, es sumamente importante porque la escalera es una figura de Cristo. Y lo vamos a ver por qué. El conocido comentarista y teólogo australiano Leon Morris dice que en el pasaje de Juan 1:35 al 51, el lugar de la escalera es tomada por el Hijo del Hombre. Jesús mismo es el nexo entre el cielo y la tierra. Vea Juan 3:13. Él es el medio por el cual las realidades del sueño son bajadas. Sí, ¿a dónde? A la tierra. Ahora, la expresión es entonces una figura de dicción para decir que Jesús revela las cosas celestiales al hombre. Un pensamiento que se desarrolla a través de este Evangelio. Juan 1:51 dice,
Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Todos estos datos que le doy es para que usted lo escriba, lo estudie, lo analice. Podemos ver aquí, hermanos, que este versículo, en aquel lugar de la escalera del sueño de Jacob, tenemos al Hijo del Hombre. Y el cielo abierto señala al acceso abierto en el cielo a través de aquel que él caminó y él es la puerta. Juan 14:6. O vea el 19 del libro de Juan. Jacob dijo después de su sueño, cuán grande es este lugar. Cuando yo veo la traducción de la Reina Valera 60, la exclamación, la impresionante e importante presencia de Dios, Jacob se da cuenta de que está en un lugar santo y en la presencia de alguien que es digno de adoración. Todo acto de adoración, hermanos, debe comenzar con caracterizarse con el temor reverente a la presencia del Señor. Vea usted Éxodo 3:6 o vea el Salmo 2:11. El autor de Génesis vuelve la atención al Señor cuando escribe, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Vea Génesis 28:13. Posiblemente una mejor lectura sería, y aquí, además que Jehová estaba en pie junto a ella, pues esa lectura armoniza mejor con el contenido del versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño. Ya despertó. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. No se trata aquí de algo de poca importancia, no, hermanos. Todo lo contrario. La escena implica a Dios en todo, el cielo y la tremenda experiencia por la que Jacob estaba pasando. Finalmente, debe acordarse las cuestiones de las promesas que acompañan a la teofanía, que están bosquejadas entre Génesis capítulo 28, versículo 13 al 15. Hay una promesa, observe, hay promesas aquí. Su relación con la tierra, en el versículo 14. Dios le recuerda a Jacob que tendrá una descendencia tan grande como el polvo de la tierra. Esa descendencia se extenderá a los 4 puntos cardenales. Veamos y observe este punto. Yo estoy contigo. Esta es la primera de las 3 promesas hechas a Jacob. Lo hizo en Génesis 26:3 y lo hizo en Éxodo 3:12. El Señor promete a su presencia y con esta promesa escribe todas las otras. Segundo punto a observar. Te guardaré por donde quiera que fueres. El Señor promete, sí, hermano, abra sus ojos bien claro. Protección a Jacob por todos los sitios donde camine. Vea el Salmo 23. Y el tercer punto a observar, y volveré a traerte a la tierra. ¿Dónde? Donde está Isaac y Rebeca, que fue el lugar donde enviaron a Jacob a Parán Aram. Pero Jehová Dios promete llevarlo de regreso a la tierra prometida. Ahora, el compromiso de Dios expresado en la parte final de este versículo. Porque no te dejaré hasta que no hayas hecho lo que te he dicho. Esta declaración es un fiel testimonio de la fidelidad de Dios. El Señor cumple todas sus promesas. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo.
interpuso juramento. Vea usted el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 17. A pesar de los tropiezos y caídas de Jacob, Jehová nunca deja de estar con él. Ese compromiso es el mismo que Dios tiene para usted y para mí. Vea Filipenses 1:6. Dios está presente al lado de nosotros, llevando a cabo la obra de maduración en nuestras vidas. En cualquier cosa que emprendamos, Él está ahí para ayudarnos, para fortalecernos. Hermanos, no es necesario gritar para llamar la atención, como hacen los sacerdotes de Baal. Jehová Dios oye incluso nuestros suspiros, porque Él está con nosotros. Veamos el versículo 16 y 17. Y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que pasa de Dios y puerta del cielo. Es muy importante que todo esto lo apunte. La inmediata respuesta de Jacob ante la inesperada experiencia es sorprendente. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Es importante observar que Jacob usa el sustantivo Jacob. No dice Jacob, Dios está en este lugar. Es muy probable que Jacob conociese la doctrina de la omnipresencia de Dios. Pero lo sorprendente, hermanos, era que Jacob, el Dios guardador del pacto, estuviese con él. Sin duda, Jacob asociaba a Jacob con la casa de su padre. Ahora, es probable que Isaac enseñó a Jacob acerca de Jehová. Ahora, Jacob aprende con una experiencia que Jehová, el Dios de Abraham y de Isaac, está con él también, dispuesto a bendecirlos sobre la base de la promesa pactada por sus padres. Jacob sabía que Dios es omnipotente. Lo que no sabía es que Dios había hecho un pacto incondicional con Abraham. Vea capítulo 15, versículo 18. Es decir, Jehová Dios le reiteraba las promesas hechas a Abraham y a Isaac. Pero acá hay un término que dice, y tuvo miedo. Se refiere al temor reverente que produce la presencia de Dios. La visión de Jacob había sido impresionante. La frase cuán terrible es este lugar podría significar cuán impresionante es este lugar. Jacob reconoce que está en un lugar especial y dice, puerta del cielo. Veamos el 18 y el 19. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra y la había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite por encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. A la mañana siguiente Jacob se levantó y tomó la piedra que había usado como cabecera y colocó un pilar como un memorial para recordar aquel acontecimiento. Colocar una piedra como un memorial, según, es importante y era común entre los patriarcas. Sucedió en otras oportunidades también. Veamos Génesis 20, versículos 20 y 22 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese a casa de mis padres, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Este capítulo termina con el voto hecho de Jacob a Jehová. Este voto es más largo registrado en el Antiguo Testamento. Este voto fue la manera en que Jacob expresó su compromiso de adorar a Jehová Dios. Jehová da por sentado que Dios cumplirá fielmente todo lo que le ha prometido. Jacob no intenta negociar nada con Dios, sino que confiaba plenamente en la promesa de Dios. Ahora, tenemos que entender lo siguiente, hermano. La expresión de una total confianza en Dios de Abraham y de Isaac, el voto de Jacob no es una expresión de duda, de una manera de persuadir al Señor, sino que era una demostración de gratitud a Dios y un reconocimiento de que el Dios fiel cumplirá todo lo que ha prometido. Veamos el 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmos, apartaré para ti. Evidentemente, hermanos, Jacob está totalmente seguro de que Dios ha de cumplir su compromiso de bendecirlo, de modo que declara que la piedra que ha colocado por señal será casa de Dios. Ahora, la frase que él usó es el diezmo apartaré para ti. Es una señal de que Jacob reconoce la grandeza de Dios. Recuerde usted que Abraham reconoció la grandeza de Melquisedec y Abraham le dio los diezmos de todo en el capítulo 14-20. Concluyo, hermanos. Las escrituras no informan acerca de lo ocurrido posteriormente, pero es de que suponerse que Jacob volvió a aquel lugar y adoró a Dios. También entregó sistemáticamente los diezmos a sus bienes y ganancias a Jehová Dios. El diezmo, hermanos, fue originalmente, entiéndalo esto, fue originalmente, y esto es para que usted lo tenga siempre en su mente y en su corazón, una ofrenda voluntaria. Pero cuando usted observa Génesis 14:20, posteriormente fue incluido en la ley de Moisés como un mandamiento. Vea y estudie Levítico 27:30, Números 18:21. A Dios sea la gloria. Bendiciones.